Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy analizaremos el momento político que vive nuestro país de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, y en un escenario en que ya el oficialismo inscribió las primarias para junio de este año, y por otra parte, la derecha está dividida o fragmentada al menos en 3 candidatos relevantes. De hecho, según las últimas encuestas a la fecha, ¿no?, vemos que por el oficialismo los candidatos más relevantes son Carolina Toá, Janet Jara y Gonzalo Vinter, y por la oposición, Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kais. Para conversar sobre este escenario, sus proyecciones, nos acompañan Constanza Uve, abogada, profesora de Derecho de la UC y ex convencional de la UDI. Bienvenida, Connie. Muchas gracias, Pablo. Muy contenta de estar acá y compartir este espacio con todos ustedes. Fernando Carmona, economista y jefe programático de la candidata al Partido Comunista, Janet Jara. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que sea un muy buen programa para todos y todas. Así será. Carlos Correa, analista político y director ejecutivo de la consultora Qualis y escribe libros. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Pablo, y también por estar acá y por el diálogo que se va a producir. Y Miguel Ángel Fernández, cientista político y subdirector académico de Faro UDD. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Que sea una buena conversación, ¿no? Pero como ustedes saben, justamente para lograr esa conversación, Con Diálogo Distinto, un programa eminentemente humano, respetuoso, desde las legítimas diferencias. Por eso me gusta partir, ¿no?, y el sello de este programa, con el lado B, el lado humano de cada uno de ellos, ¿no?, que son conocidos en el ambiente político especialmente, pero ¿qué pasa, no?, en la otra parte, en la familia, o las cosas que les gusta hacer? Así que partamos un poquito, a ver, Fernando, ¿qué nos quieres contar? Bueno, yo soy padre de 2 hijos. Mis 2 hijos son muy artistas. La primera estudia hoy día Artes Plásticas en la Universidad de Chile, en segundo año. El más chico está en primero medio. Tienen estilos de dibujo muy distintos. Ella es más bien un estilo muy realista y él trata de hacer cómics y manga. Esa es tiene como desde los 5 años blogs de dibujo que los vamos guardando y los va después replicando, y hoy día ya tiene varios personajes bien construidos. Y ella, mi hija Camila, hoy día es una excelente alumna, de las mejores notas, muy ordenada, a diferencia de lo que uno piensa los artistas. Y nada, pues están construyendo una vida en el arte con mucha creatividad, y eso me pone muy contento a mí por la crianza que tienen ellos. Qué bonito. Yo también tengo hijos artistas. Bonito. Así que te entiendo. Miguel Ángel. Bueno, como buen hombre del Biobío primero, que eso es lo más importante probablemente, ¿Ya? soy un fan acérrimo del Deportes Concepción. Estoy muy contento con que llegamos de vuelta a la primera vez. Pero creo que lo más entretenido... Costó eso, sí. Costó, Sí, costó una década, costó bastante. No, es que hoy en día estoy embarcado en un proyecto con mi hermano para lanzar un libro para niños de personajes de la historia de Chile. Creo que es un ámbito diferente de uno, pero la verdad las cosas es que como buen fan de la historia y además con una sobrina de 6 años, uno lo que intenta hacer básicamente es desplegar toda la creatividad que uno tiene en algo como eso, que espero prontamente salga a la luz. Sí, te deseamos lo mejor. Además que es muy importante saber la historia, y la historia se repite. Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo, ya que tú partiste, voy a contar que lancé hace poco un libro que se llama Error en el Sistema, que trata de las crisis políticas y de básicamente de cómo la política se ha ido degradando. Creo que cuando se cambió el sistema del binominal al sistema proporcional, se decía en 10 años más la política va a ser mejor. Y la verdad es que no creo que esté siendo mejor. Lo que la encuesta CEP que salió esta semana dice algo que tú estás haciendo bien, que falta dialogar, que falta construir posiciones en común, que falta ponerse de acuerdo. Yo por eso siempre celebro mucho, lo hemos hablado con Pablo, el esfuerzo que hizo, ya que está Fernando acá, la ministra Jara. Creo que ese es el camino para mejorar los temas de la gente. Y algo más personal, bueno, yo viví mucho tiempo
afuera en una isla caribeña, así que me gusta bailar salsa. Eso puedo decir algo más. Aparte de coro, me gustan los números porque estudié ingeniería civil y similares. Y Connie, que no cuenta No, yo de artista no tengo nada, así no, pero tengo dos manos izquierdas en ese sentido, pero soy bien futbolera, lo paso mal porque soy de la Católica, entonces soy de la Católica y de derecha y mujer, me decía, entonces ya todo se hace más complicado, pero no, lado B, no sé, me gusta mucho el deporte, corro, soy bien runner, juego pádel, tengo tres ahijadas, 3 niñitas con las que la paso chancho. Y qué más, me gusta el reggaetón. Esa parte es como así como el placer culpable. Me gusta mucho el reggaetón. Qué interesante. Yo también soy de la Católica, pero tengo mi corazón. Tengo un tercio de mi corazón en el lado italiano. Y viene Bad Bunny. Después de ser alcalde de Florida. De hecho, mi amigo me dice Salaquetti. Es más trap. Así que... Es más trap. Sí, Bad Bunny pero- tiene un parte, es más duro para mí. Pero bueno. Pero hoy día... Reggaetón old school. Entonces. Sí, me gusta el reggaetón old school. Pero Sí. el deporte, el baile, todo esto que ustedes están diciendo es clave para la vida. Así que, bueno, le agradezco por compartir algo de su vida personal y vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogos Distintos y aprovechamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y entramos ahora de lleno al análisis político electoral de caras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de este año, pero sí en un contexto también de primarias del oficialismo, tal como lo decíamos. Y nos acompañan 4 grandes invitados. Carlos Correa, director ejecutivo de la consultora Qualis; Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD; Fernando Carmona, jefe programático de la candidatura de Janet Jara; y Constanza Uve, abogada y ex convencional de la UDI. Un contexto corto. El 30 de abril se inscribieron las primarias del oficialismo, que se llevarán a cabo el próximo 29 de junio. Según la encuesta Tú Influyes, se proyecta un resultado estrecho entre los candidatos Carolina Toá, Janet Jara y Gonzalo Winter. Pero por otra parte, en las mismas encuestas, los sondeos nos muestran que al menos en primera vuelta, por ahora, la candidata socialista Carolina Toá se muestra como la más competitiva. A su vez, dentro de las principales cartas de la derecha, según las últimas encuestas y en promedio, para las elecciones de primera vuelta en noviembre de este año, Evelyn Matei continúa liderando todas las encuestas y también ganando en todos los escenarios de segunda vuelta. Pero José Antonio Kast ha repuntado, ubicándose por lo general en un segundo lugar. Y por su parte, Johannes Kaiser, después de un explosivo crecimiento en la encuesta, hoy ha caído entre el tercer y cuarto lugar en promedio. Todo esto en un escenario que es importante recalcar, donde hay un porcentaje relevante de personas que todavía se declaran indecisas o que votarían nulos o blancos. Y también que puede ser que haya una serie de candidaturas fuera de los grandes conglomerados que podrían sumarse a última vuelta o algunas que se están sumando ya, como el caso de Franco Parisi. El escenario todavía queda mucho por decir y quisiera partir preguntándole a cada uno de ustedes. Primero, esto que yo he dado a conocer de las encuestas en promedio, unas más, unas menos, si les refleja un poco lo que está pasando hoy día, les hace sentido, y también la gente se pregunta, bueno, y mirando para adelante, ¿qué temas creen ustedes que va a marcar la elección? O sea, ¿para dónde se va a mover? ¿Qué es lo que tiene los temas relevantes de cara a esta elección? Fernando. Mira, yo te diría que a mí, o sea, la convicción que tengo yo siendo economista es que la guerra comercial va a llegar a las costas chilenas en el mes de mayo. Y va a marcar la elección. O sea, y qué hagamos, qué propongamos para construir más trabajos, para recuperar inversión, para salvaguardar los salarios y sobre todo para mantener el tejido productivo chileno,
y que no tengamos una segunda caída después de la que tuvimos en la pandemia, me parece que va a marcar la elección. Y los temas económicos, yo los he visto, por lo menos he visto a los distintos candidatos ya formando su equipo económico fuertemente. Y me parece que ese va a ser un tema muy relevante, no solo porque tengamos que saber cuánto va a producir Chile, sino porque las familias chilenas van a tener mucha incertidumbre de cuáles van a ser los trabajos que vienen, cuántos trabajos se pueden llegar a perder. Hay que recordar que cuando uno pierde, los trabajos se pierden muy rápido. En la pandemia perdimos los trabajos en 2 o 3 meses, los recuperamos del 2020 al 2025 y todavía no, o sea, recuperamos el número, más no la magnitud, y por lo tanto hay ahí un desafío que yo creo que va a ser relevante en el debate de campaña, que se lo va a tomar más hacia final de mayo, creo yo, pero todo nos indica que la guerra comercial, y eso lo dicen economistas de todos los sectores, que la guerra comercial va a llegar hasta acá. Nosotros somos un país pequeño, una economía pequeña, abierta al mercado internacional, tomadora de precios. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir que somos una cáscara de nuez en una tormenta en el mar. Entonces, o nos hundimos o nos mojamos mucho. Yo creo que ese va a ser un gran tema que se va a tomar en la campaña. Connie, ¿qué Sí, piensas tú? Yo comparto lo que dice Fernando, y de hecho también te lo muestran los sondeos, que eso es algo raro en Chile, de que dentro de las prioridades de los chilenos estuviera el crecimiento económico. O sea, hasta hace unos 10 años atrás nadie podía decir de que el crecimiento económico era tema. Entonces, tema fundamental, seguridad. La seguridad también se empalma con lo que es la certeza, con el hecho de si están las condiciones como para poder vivir y trabajar tranquilos. Y eso evidentemente que es la prioridad 1, 2 y 3 de todos los chilenos, porque esa es una prioridad tanto para las personas individualmente consideradas, para las familias, pero también para las pymes, para las empresas en general. O sea, certeza y seguridad. Y la certeza también se une con el tema del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque en la práctica tener reglas claras es fundamental en el fondo para dar certidumbre respecto al futuro. Entonces yo creo que eso, en cuanto a las candidaturas presidenciales, sin duda que va a ser un tema relevante. O sea, Fernando, por ejemplo, decía el tema de los empleos. Claro, eso es súper relevante, pero hoy día, en general, las políticas públicas, no vamos a generalizar, pero hay harta política pública que está generando más incertidumbre que certidumbre. Por ejemplo, el tema de la ley de fraccionamiento de pesca. O sea, se dio a conocer esta semana que, producto del cambio que se está haciendo en la ley de fraccionamiento de pesca, la merluza va a cerrar Pacific Blue, que es una empresa que le da trabajo directo a 800 personas, indirecto a 3.000, y de esas 800 personas, 600 son mujeres y jefas de hogar. Entonces, ahí tú te das cuenta en la práctica que ese tema, crecimiento económico, además de lo que es la guerra comercial, va directamente relacionado con políticas públicas y que van a dar certezas o no en relación con las reglas del juego. Yo diría que esos dos elementos, y por eso tomo ese punto, van a ser los ejes y las claves. Carlos, ¿compartes? ¿Qué agregarías? No, voy a agregar, yo comparto casi todo, salvo lo de la pesca, porque tengo una visión distinta. Ajá. Pero lo otro que planteaba, la seguridad, yo estoy súper de acuerdo y creo que en eso los tres candidatos, el conglomerado oficialista, tiene un déficit profundo respecto a cuál es el relato sobre seguridad. Creo que ese es un desafío que tiene la izquierda, que está más atrasada en la elección, como tú muy bien describiste. Estoy de acuerdo con lo de la guerra comercial. Y también, yo agregaría un punto más, y antes de eso tocar un poco el tema pesca. Mira, el proyecto de fraccionamiento que lo presentó el gobierno, en realidad no es que va a cerrar empresa, sí, no es que va a cerrar empresa. La empresa lo anunció, sí, no estoy diciendo la empresa que iba a cerrar antes, ¿no? Sino que lo que hace es que establece una línea entre los artesanales y los industriales, y en términos de cantidad de empleo, o sea, fortalece bastante a los artesanales, que también son generadores de empleo. O sea, ese es el punto que busca el gobierno. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Quizás todavía el tema todavía se está discutiendo, hay que buscar un equilibrio, porque también está la supervivencia de muchas pesquerías, muchas caletas pesqueras, sobre todo en el norte, que han ido perdiendo, no por razones que los industriales se la están, sino por razones biológicas. Hay también menos pescado. Entonces, también yo creo que es importante proteger la pesca artesanal. Creo que eso también, por término que hay otras cosas donde efectivamente están las trabas, por ejemplo, la permisología, pero eso en particular creo que también... lo di como un ejemplo. En todo caso, esta empresa me tocó conocerla, me tocó conocer de hecho a la jefa de hogar, y por eso lo doy como un ejemplo particular. Pero claro, podemos hablar de ese ejemplo. Pero mira, vamos a un programa distinto. Sigamos con crecimiento, sigamos con... Pero va a ir avanzando. Lo que yo quiero agregar a lo que decían ellos es que, primero, esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Inscripción voluntaria, que esa es la clave.
Inscripción obligatoria. No, voto obligatorio. No, pero incluso automática, perdón, y Voto obligatorio, todo el mundo tiene que ir a votar. Sí. Por eso. No está resuelto a esta altura, hoy día domingo, el tema del voto de los extranjeros, así que también los extranjeros que llevan 5 años están obligados a ir a votar. El comportamiento de las elecciones anteriores, los plebiscitos, la municipal, es que la participación fue alta. Está CES y que la multa no, toda la gente va a ir a votar. Va a haber una 83. participación alta y nosotros tenemos una fuerte incerteza de cómo va a votar el llamado voto nuevo. El llamado voto nuevo no sabemos cómo va a votar. Creemos que se va a mover, puede moverse más hacia la derecha porque está más comprometido el tema de seguridad, pero no lo sabemos. Y lo único que sabemos de ese grupo nuevo es que es bastante distante de la política. Y en general, cuando ve la tele a los políticos discutiendo y hablando de cosas que los ve como lejanas, tiende más bien a apartarse y a aumentar el rechazo. La encuesta CEP que salió esta semana muestra un desapego a la política tremenda. Incluso hay una pregunta que es súper buena, le pregunta a la gente que usted considera legítimo ser rico y tener buena situación económica. Y todo les parecía bien menos parlamentarios. Por ejemplo, a la gente le caen mal los parlamentarios que tienen plata. Así, dicho ahí. Y en general de la política. No había visto esa parte. No es de la izquierda, no es de la derecha, es de la política en general. Y además de eso también, en la misma encuesta, lo que creo que el déficit que se debe solucionar es qué cosas podemos ponernos de acuerdo y en qué cosas tenemos diferencias y que hay que resolverlas por las vías democráticas, porque tengo el temor que debido a las redes sociales, a las campañas, yo he hecho campañas, así que también soy medio culpable, la elección puede polarizarse y eso puede llevar a un mal clima posterior para el gobierno que venga. Miguel Ángel. Mira, voy a tomar todo lo que se estaba hablando acá y lo voy a llevar a un solo plano, porque efectivamente Carlos tiene un punto muy importante. La gran mayoría de la población chilena está desideologizada, desapartada de los partidos. ¿Y qué significa esto? Que tanto la economía, como hablaba Fernando, como la seguridad son elementos contextuales de la elección. No van a llevarse por los cánones ideológicos, por la cercanía a un partido, sino por la atmósfera que se dé durante este periodo eleccionario de 2025. La única diferencia que tengo con Fernando es que hay algo muy clave. Si la guerra comercial llega a Chile, es en un contexto de una década de paralización que no solamente los indicadores macroeconómicos nos muestran, sino que además las encuestas lo hacen. Cuando uno ve la encuesta CEP que salió esta semana, la gran, amplísima mayoría de los chilenos dice que estamos estancados o peor. Y eso significa también que estamos peor preparados para un sistema internacional incierto. En el tema de la seguridad, los últimos 20 años de la CEP, durante 15 años, la mayor preocupación de la ciudadanía es la seguridad, y esto ha ido escalando porque los indicadores también de crímenes violentos, por ejemplo el homicidio, están cercanos a tasas cercanas a 1964. Entonces, cuando Carlos decía muy bien este escenario que la CEP nos mostraba, lo que significa es que los temas contingentes, estos dos temas que yo creo que están Constanza y Fernando muy claramente bien demarcando, van a marcar la elección. Porque si hay una amplia capacidad de electorado, ese porcentaje mayoritario, que no está vinculado a un partido, que no se siente identificado con un candidato por sus ideas políticas, lo que va a terminar ocurriendo es que el contexto va a ser la clave para junio, para noviembre y para una posible segunda vuelta. Ahí, Fernando, una pregunta. Entendiendo que los temas son los que ya se han establecido, ¿vamos a encontrarnos en la primaria oficialista con diferencias relevantes ideológicas en temas como seguridad, crecimiento, entre los tres candidatos más relevantes o entre los cuatro? No, mira, quisiera hacer un pequeño disclaimer antes. Por favor, si tú quieres. Lo que nosotros estamos viendo desde enero en adelante, los distintos informes del INE sobre desempleo, es que tenemos una tasa de empleo informal de muy baja, el 25,4 creo que es, y hemos tenido antes de la pandemia, nuestras tasas de empleo informal eran del 30%. Y entonces lo que está produciéndose es que tenemos la misma cantidad o más cantidad de personas trabajando en empleos, pero ahora salen del empleo informal, entran al empleo formal, y eso implica mejores salarios, mayor seguridad social y además empleos que son productivos, porque es muy distinto estar vendiendo en la calle a estar, no sé, dentro de una farmacia vendiendo, porque eso es más productivo tanto para la cantidad de cosas que tú puedes hacer como para la economía. Entonces, el pequeño disclaimer que quiero hacer es que, y eso es producto de una política pública, nosotros vamos a sacar un artículo sobre eso, que es las 40 horas. Porque cuando uno mira la aplicación de las 40 horas, y pueden ir a ver las estadísticas, cómo baja la cantidad de gente trabajando 45 horas y sube la cantidad de gente de 35 a 44, lo que obliga a empresas
mediana de 50 o más trabajadores a contratar a un trabajador más, lo que se está provocando es, a partir de las políticas públicas de este gobierno, la formalización del empleo, el aumento de la productividad y por lo tanto, Pero con yo una diría... tasa de 8,5. ¿Cómo? Con una tasa de 8,5 de desempleo. Que no es un indicador bueno. Mira, las Y con tasas... un crecimiento de un 2. Sí, Que, no. básicamente el peor crecimiento económico desde de los últimos Sí, 34 está bien, años, pero es que lo que- junto lo con que- Michelle Bachelet, que sacó un 1,8 en Lo el que, segundo lo que yo gobierno. creo que... claro, está bien. Es que pero- pareciera que vivimos como en un país distinto. Sí, no, está bien, pero es que la tasa del 2% es una tasa que tiene que ver con respecto al año pasado y esa con respecto al año pasado. ¿Se entiende? Las tasas no hablan Pero, sobre Fernando, el los producto números son total. los números. De 35 años, este es el peor pero rendimiento tú estás económico. viendo, Fernando, en concreto, De de todo. que el país está parece- avanzando en temas de empleo. ¿Tú lo O sea, ¿Para? el INE nos muestra que está avanzando. Las tasas de desempleo son cada vez más bajas. Ya. Las tasas son cada vez más bajas. La cantidad de gente contratada es cada vez mayor. No. La tasa de ocupación está cada vez más cerca de la, Ya. de la prepandemia. O sea, Ok. hemos cerrado todas las brechas Ya. y además tenemos mucha más gente trabajando con empleo formal. Entonces, quizás no es el país que a uno le gustaría que fuera en el sentido de que podemos hacer más, sí. Pero decir que no hemos hecho lo que teníamos que hacer tampoco es cierto. No. A ver, Connie, ¿tú ves diferencias relevantes entre la postura que va a tener? O sea, yo veo que estamos hablando chino y español, digamos. Por Porque eso, por creo eso. que vivimos en ¿Cuáles son las países diferencias más diferentes, pero relevantes? Y pongámoslas así en un ambiente Por de living, supuesto, pero pongámoslas cuáles son para ti las diferencias más relevantes que van a haber con respecto a estos temas. Es que yo creo que en el fondo uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos datos. Entonces uno busca un dato, un índice en que Chile esté mejor que hace 5 o 6 años atrás, que hace 10 años atrás. No van a encontrar ninguno. Acabamos Entonces, de decir no, pues que la ese- tasa de ese- desempleo informal es Es mucho que mejor. Es mucho mejor respecto de hace 3, 4 De meses hace- atrás. no, de hace 20 años No, atrás. eso no es verdad. Por favor, búscala. Eso no es verdad, pero más allá de eso, yo creo que Bueno, en ahí, general- hagamos una cosa. en Para no general la entrar, diferencia- pero, escúchame, pero para no entrar en la discusión del tema económico, Sí, pero- dejemos que cada uno, pero en quienes nos general, escuchan, yo nos te- vean, puedan buscar esto, lo puedan Yo te- buscar. yo te Está diría abierto que eso. Está bien, pero a ver, si los últimos 35 años, el peor desempeño económico que hemos tenido, un 1,8%, Michelle Bachelet versión 2, y nosotros estamos ahí, estamos en el 2%. Entonces estamos cerquita, ¿cierto?, del peor rendimiento económico en los últimos 35 años. Entonces, tenemos la peor crisis de seguridad de la historia, donde ya la crisis ya no es crisis, porque las crisis son temporales, esta es una cuestión normal. Sí, pero con Entonces, yo quiero hacer está una- bien, pero déjame Sí, cerrar dale. nomás el punto. Sí. Yo creo que si no partimos de tener un diagnóstico común en términos de tener más o menos, compartir los mismos datos, tener más o menos las mismas preocupaciones, es muy difícil avanzar. ¿Te das cuenta? Porque si partimos de la base de que está todo bien y que No, estamos nadie todos va a increíbles, y que vivir en Chile es vivir en un país seguro, en un país que hay pleno empleo y donde está todo fantástico. Si partimos de esa base, evidentemente que es muy difícil que se puedan cambiar aquellas cosas que yo creo que los chilenos piden a gritos que se cambien. Pero yo quiero lo siguiente. Estamos claros que hay un tema de empleo, de crecimiento, hay un tema de seguridad. ¿Cuáles son las diferencias, Carlos, que vamos a encontrarnos entre los dos grandes conglomerados o incluso al interior, por ejemplo, Es que- del oficialismo? Es que, ¿Van a haber diferencias? primero las diferencias conglomerados, la gracia de este programa es que están presentes. más o menos claras. Yo creo que hay evidentemente un relato distinto sobre desempeño económico, está más o menos claro y me parece súper bien que... Pero vaya. un tema de relato, un tema Sí. de datos, pues, Carlos. Sí, no, espérate. una cosa es el relato, pero otra es el dato. la pregunta era sobre qué diferencias veo en el tema. Ya, pero vamos Sí. a la propuesta. Vamos. Tratemos de ir a decir cómo tú ves las diferencias que van a haber con respecto a una Ahora, mirada que... Pero para responder la segunda parte, dentro de la primaria de la coalición, hasta ahora es por decirlo de alguna manera, de bajo perfil. O sea, no ha habido enfrentamientos, están todos más o menos en sus propuestas. Toda esta semana, bueno, la candidata Tobasa ha tomado la pauta por razones... Fuera, no políticas. razones no sé si no política, pero por razones de su biografía personal y similar. Pero yo creo que a medida que avance la primaria y sobre todo se mantiene, yo coincido contigo que la elección está completamente abierta, cada uno de los grupos va a buscar, de uno de los candidatos, de los tres principales candidatos va a buscar público que llegue a su primaria. Y la manera que hacer va a ser diferenciarlo. A mí no me extrañaría que en el Comando Tobá surja algunos diciendo, oiga, mire, el mío al Cuco, vengan a votar acá porque para que no gane el Cuco, refiriéndose a Yané, Gonzalo probablemente Pinter seguramente va a decir, oye, yo soy el mero leal al gobierno, así que vengan los, ¿cómo se llama? Los Boris Lover acá, o sea, y por tanto, eso va a acrecentar la diferencia, pero no son diferencias de fondo, sino son más bien diferencias de estilo. Yo creo que más o menos, a diferencia de otras primarias, en esta los tres candidatos
y también sumo al candidato Partido Regionalista, la propuesta final que va a salir va a ser más o menos parecida. Ese creo yo como tema general. Y por tanto va a haber una propuesta única del oficialismo. No sé cuán cerca o lejos va a estar del gobierno actual. Yendo a los datos nuevamente, porque yo también prefiero siempre los datos. Yo primero el dato que tú decías, que decía Miguel Ángel, que es ineludible. El 72% de la gente opina que el país está estancado. Eso es una realidad. Y eso tiene puede tener una explicación a los datos reales, o puede tener una explicación también de cómo, en las percepciones de cómo el gobierno ha dicho qué es lo que ha hecho o lo que no ha hecho, o cómo también se ha dado el clima de opinión pública. O sea, pero tener a un país con el 72% de la gente que piensa que está estancado es un hecho grave. Y además cuando lo comparan con su propia situación personal, lo que vive, la gente está contenta con su vida. Incluso está contenta con su empleo y con sus ingresos. Eso es sorprendente, a diferencia de lo que pasaba en la pandemia. O sea, percibe que dentro de su entorno hay certezas, hay seguridad, pero salgo a la calle y es una zona de riesgo. Esa es la preocupación que creo que tengo, que creo que es más importante en la campaña que viene y que debiera ser abordado por cada uno de los comandos de cómo resuelve las incertezas que la gente tiene respecto al mundo exterior, a la economía, a la seguridad y similares. Eso. Y Miguel Ángel, ahora yendo al otro lado, ¿tú crees que van a haber diferencias importantes en este escenario que ustedes han dicho en respecto a la candidatura de Evelyn Matei versus Kast y Kaiser? Fíjate que yo tengo la idea de que hay 3 momentos distintos durante este año. El primer momento es lo que vamos a ver durante la primaria del oficialismo, fíjate, porque eso va a ser un momento para Kast, Kaiser y Matei para apuntar dardos contra lo que va a ser el despliegue oficialista. Después de eso, en el segundo tiempo, vamos a empezar a ver diferencias que se van a marcar primero nítidamente en temas políticos, Pablo. Y me refiero con esto a básicamente la idea de la conformación o no de pactos, por ejemplo, por omisión, de elementos de estrategia electoral. Y de ahí en adelante va a empezar el tercer tiempo, que va a ser la campaña en sí, donde yo creo que van a buscar diferenciarse en 2 elementos clave. Primero va a ser la credibilidad de posibilidad del diálogo democrático, fíjate. Yo creo que eso va a ser muy relevante. La gente lo dice en la CEP, de alguna manera, falta diálogo. Bueno, tu programa es un ejemplo de aquello, ¿no es cierto? Y por otro lado, José Antonio Kast va a jugar de alguna manera a buscar consolidar un partido político que ha mantenido, ¿no es cierto?, durante los últimos 4 años, la CEP lo mostraba, el partido con más identificación en Chile y uno de los más jóvenes. Y Kaiser corre por otro nivel, fíjate. Kaiser va a buscar correr el cerco más hacia lo que es el libertarianismo, de alguna manera. Entonces, las fórmulas distintas no van a ser tanto en política pública, y van a tener bastante acuerdo, sino que va a ser en la forma en que expresan aquello, y en otro elemento más importante todavía, cuál va a ser la construcción de credibilidad para poder gobernar frente a lo que son las negociaciones parlamentarias, frente a lo que va a ser una primera vuelta que va a sacar rencillas y que van a tener que solucionar muy rápidamente pensando en la segunda vuelta. Fernando, a ver, yendo a lo concreto, van a salirnos del tema. Uno, Claro, no, ¿tú ves que realmente van a ser competitivas y son inciertas las primarias del oficialismo? Y en ese contexto, ¿qué consecuencias puede tener desde el punto de vista ideológico y del relato del oficialismo según quien gane? O sea, ¿se va a llevar un poco la pelota ese relato o va a haber un relato unitario? O sea, ¿qué consecuencias podría tener según quién sea el que gane? Mira, nosotros estamos revisando los programas ingresados al CERVEL activamente. Hasta el momento, en las líneas generales, en términos de los acentos y las preocupaciones y los diagnósticos desde la centro-izquierda y la izquierda, son bastante coincidentes. Entonces no vemos yo no veo una primaria donde vayamos a tener un diagnóstico del país que tenemos y hacia dónde tiene que conducirse que sea distinto. Sí creo que van a haber acentos que van a dar el tono de la primaria, porque en el fondo lo que necesitamos es que levantarse ese día a votar sea importante, ¿no? O sea, porque si son 3 candidatos de lo mismo, no va en el nadie. fondo, claro, no va nadie. Lógico. Y yo creo que en ese acento se está desarrollando ya en las distintas candidaturas. A mí me parece que hay un acento más bien, digamos, de que los cambios posibles ya están más menos constituidos en términos de cuánto puede cambiar o cuánto podemos correr el cerco en términos de cambios sociales en algunas candidaturas, y por lo tanto lo que viene es consolidar en el próximo gobierno, consolidar políticas públicas que hoy día, por ejemplo, 40 horas, que tiene que seguir bajando, ya bajó de 45 a 44, 43, 42, o sea, consolidar esa política. Y yo creo que hay otras candidaturas,
particularmente la candidatura de Janet, que entendemos que este gobierno, en una situación muy difícil y muy extraordinaria por la crisis post-pandemia, por las 2 convenciones fallidas, y también por esta situación de seguridad que también es extraordinaria, este gobierno lo que logró hacer fue dejar abierta la puerta a futuros cambios. Y yo creo que esta dimensión entre conservar lo que tenemos, en el sentido de proyectar los cambios que hemos logrado hacer sin sin la pretensión de hacer cambios muy por sobre, versus una candidatura que yo tengo la impresión que va a buscar instalar la idea de que todavía es posible hacer cambios más profundos. Me parece que puede ser una dicotomía muy importante. concreto, Fernando, porque la ministra Jara dijo que ella quería terminar con la AFP. Cuando ella fue la que hizo el acuerdo en Perfecto. que... Por ejemplo, ¿es un ejemplo concreto para entenderlo? A ver, yo diría que el ejemplo más concreto que a mí se me ocurre, más que el de la AFP, porque lo que yo puedo decir lo que entendemos cuando decimos fin a la AFP. Sí. Cuando la ministra Jara logra el acuerdo de pensiones, se logra un cambio sistémico dentro del sistema de pensiones chileno. La dictadura lo que hace es eliminar, y algo muy, muy extraño, elimina 2 cosas, bueno, varias, pero ya varias. Pero elimina 2 cosas muy importantes de cualquier sistema de seguridad social. Lo primero es la seguridad social con seguros que son estatales, ¿ya? Que están basados en la solidaridad, y deja solo la seguridad como seguros privados, que son la AFP, son seguros privados. Cuando uno va a ver los distintos países, es muy anómalo que los seguros privados sean el principal componente de un sistema de pensiones. En general es seguridad social. Entonces, cuando con el 3% se incorpora la seguridad social, lo que se está haciendo es un cambio sistémico que no se había logrado en 40 años. Perfecto. Lo segundo, que también es sistémico, es que en general todos los países tienen aportes tripartitos, es decir, aporta el empleador, aporta el trabajador, aporta el Estado. En Chile solo aportaba el trabajador y el Estado. El empleador no aportaba dentro del sistema, lo que también era muy anómalo y no sucedía ante la dictadura. Pero era un poco la idea de tener eso. Un poco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Sí. Es que si uno proyecta el sistema de seguridad social, que es un cambio sistémico, y nos vamos a un sistema, no sé, el sueco, por ejemplo, que funciona muy bien, lo que uno podría decir es que efectivamente las AFP debieran dejar de tener ser el soporte principal de un sistema de seguridad social, así como lo entendemos. Connie, primero, mirando a la primaria oficialista, ¿cómo ves tú que va a ocurrir esta diferencia que plantea Fernando? Y después la pregunta del millón, ¿no? Si las fallidas primarias de la derecha son un riesgo o pueden ser un beneficio en virtud de todo esto. A ver, yo creo que, bueno, parto por el final. Yo creo que es muy lamentable que los 3 candidatos de derecha, a pesar de que hubo esfuerzo, al menos públicamente desde la candidatura de Evelyn Matei, a llevar adelante una primaria de oposición, es lamentable que no se haya logrado. Especialmente si tú miras los números, esto Miguel Ángel lo sabe mejor que yo, pero evidentemente que haber llegado con un solo candidato a primera vuelta habría fortalecido demasiado las opciones, incluso hasta te podría haber dado una posibilidad de ganar en primera vuelta. Pero eso no fue así. Yo creo que acá operó mucho una cuestión que en general creo que a la derecha le pasa, y que a la izquierda al final se termina uniendo con chicle, pero se unen, ¿eh? Un chicle bien delgado. Oye, pero un chicle complicado. O sea, tienes ahí personas que no creen en la democracia y personas que sí creen en la democracia y logran unirse, ¿no? O sea, tenés una persona que milita en un partido que el presidente del partido le dice que Cuba es una democracia avanzada. Y todavía la Constitución cubana dice que el partido único que dirige, fuerza superior que dirige la sociedad y el Estado, el artículo 5 de la Constitución cubana, es el Partido Comunista Cubano, ¿no? Entonces hay un solo partido legal. En la última elección legislativa hubo 470 escaños y 470 candidatos. Entonces todos los candidatos fueron electos. ¿Pero hay un costo para la derecha pero, o no? No, pero es que déjame llegar al punto, porque creo que es importante el contexto, porque me parece que eso tiene un valor, ¿no? Tiene un valor a pesar de que personas, valor obviamente adjetivo, formal, utilitarista, ¿no? De unirse personas que son demócratas con personas que no lo son.
Pero creo que en el caso ¿Pero nuestro... quiénes no son demócratas? No, porque... ¿Pero o sea, quiénes no son persona- demócratas? o sea, Ya vamos a entrar en eso, pero vamos viendo, vamos a entrar, sí. Vamos a darnos candidata, toda la una oportunidad. candidata que saberlo, milita en un nada más. partido que Sí. te dice que Cuba es una democracia avanzada, una democracia distinta, Pero, claramente no puede tiene... hacer un- Sí, va a poder, sí, obviamente que va a poder, sí. Muchas sí. gracias. Pero en todo caso entiéndeme el punto. Si No, yo pero no estoy apuntando a eso, lo que estoy apuntando es que es lamentable que con tan pocas diferencias de fondo que pueda haber políticas públicas, que es lo que estábamos conversando quizás antes, no se hubiera logrado tener una primaria en la derecha, y creo que evidentemente eso va a terminar perjudicando algo que no es menor y que está pasando desapercibido, pero que es bien importante, que tiene que ver con la parlamentaria. En un sistema como el que tenemos en Chile, donde tienes elecciones conjuntas de presidente con parlamento. Y el Parlamento es, a propósito del sistema electoral y el cambio del sistema electoral, es atomizado, es fragmentario y es imposible que hayan grandes mayorías. La probabilidad de cualquier presidente, de cualquier color político, de tener mayoría para poder sacar adelante un programa de gobierno es nula. Al presidente de la República, y digo cualquier presidente de cualquier color político, le cuesta trabajo ordenar a su coalición, porque tienes, ¿cuánto? 24 partidos políticos. Antes hace unos 12 años atrás tenías 8. Y eso evidentemente que te marca un punto. Entonces yo creo que ahí va a estar también la gran batalla en términos de la parlamentaria. No Vamos a solo dar la vuelta para presidencial. después dejar a Fernando que responda a eso. Sí. Carlos, el tema de que la derecha no tenga primarias versus el otro escenario. Mira, el director del Mostrador, Mirko Macari, ex director, tenía una frase que la puso una vez que yo creo que explica bien lo que ustedes narran de la izquierda y la derecha. Decía, mira, la izquierda, la centroizquierda son como los negros del Bronx, que se echan la foca, se dicen cosas, lo demás, pero después uno va para allá y está cada uno con su esquina. O sea, ya, mira, ¿sabes qué? Se miran feo, pero está cada uno con su esquina. Y la derecha es como el padrino, así que se mandan a matar mientras están en misa. Eso decía. Yo estoy de acuerdo que es increíble, en Chile hay una tradición larga de asesinatos de políticos en la derecha. La derecha, probablemente por su propio espíritu y también por su propia filosofía de defender al individuo y similar, la izquierda tiene más una cosa cultural con los proyectos colectivos, le cuesta más ponerse de acuerdo, le cuesta mucho. Creo que el hecho de no haber hecho una primaria y la manera como se van a dar las cosas, es muy probable que en segunda vuelta se enfrente el candidato que gane la primaria con uno de derecha. O sea, es el escenario más probable. Obviamente esto puede cambiar, y si es así, si eso se consolida, lo que va a pasar, debido a que no hubo una primaria, es que hacia el final de la campaña los tres candidatos se van a pegar con todo. Y además, acuérdense que hay 2,5 candidatos más de sensibilidad cercana a la derecha. Está la candidata del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, que necesita crecer. Está Jimena Rincón, que tiene que inscribir a su partido demócrata, y si lo logra, ella va a buscar también ganar puntos por el centro, porque no hubo primaria, y Parisi siempre va a buscar comer en la derecha. Entonces, la matanza que puede ocurrir en la derecha, ya el padrino no va a hacer nada. Va a ser ni siquiera como puede ser mayor. Y ese es un problema enorme, y esas cosas dejan heridas y después afecta a la gobernabilidad. Sobre todo porque va a haber 2 pactos parlamentarios, al menos. Y por tanto, el presidente, supongamos que gane Evelyn Matei, que sin duda tiene en este momento la mayor probabilidad, no solamente va a tener oposición de la izquierda, sino podría tener oposición de la derecha, que le diga a usted, como la expresión que dice, la derechita cobarde. ¿Qué le pasó a Piñera? ¿Qué le pasó a Piñera? ¿Qué pasó a Piñera? ¿Qué le pasa a este gobierno? Perdón, y ahí Miguel Ángel, una pregunta. ¿Tú crees que el escenario de que lleguen los 2 cacas, casi la primera vuelta, es un escenario real, o tú ves que esto, dado que va a haber primaria al otro lado, debiera decantar de otra forma? Fíjate que yo creo que es una opción real, porque creo que son 2 proyectos que uno los ubica a la derecha, pero que no necesariamente están en el mismo plano. Ojo con eso. Cuando uno mira la política chilena del eje izquierda-derecha, que lo hemos hecho siempre, y es muy normal que lo hagamos así, casi te pone a la derecha de Matei. Pero Johannes Kaiser no está en el mismo cuadro. De hecho, la gente que lo sigue, estos 44.000 militantes que tienen otro elemento distinto. Por ejemplo, Kaiser encuentra gran parte de su fuerza, y de ahí vienen sus problemas en las redes sociales, en YouTube, en X, donde se siente reforzado, y lo que se dice en esas burbujas de alguna manera lo refuerzan, sale al mundo público más tradicional y termina siendo golpeado. Entonces, no es exactamente igual, Pablo, fíjate, pensar en el eje Cast y Kaiser. Ahora, el problema de Kaiser, y este gran problema que tiene, es que si se baja a favor
de Kast, que sería lo natural, o al menos diciendo, porque tiene el pacto Nueva Derecha, va a sufrir un golpe de credibilidad que va a matar su proyecto en el Partido Político Nacional Libertario. En cambio, si va a la primera vuelta, pone en riesgo altísimo, ya a un nivel casi del 90%, si uno quiere decirlo, de perder relevancia política durante los siguientes 4 años. Entonces, la determinación ahí es muy difícil, pero a mí me parece que va a llegar, fíjate, a primera vuelta. Yo creo que los veo con una... Y cuando uno mira la entrevista a la señora, por ejemplo, que se dio hace poco, uno mira con una épica distinta. Independiente que tengan ese 9-10%. Independiente que bajen al 8%. Porque para encuestas, la verdad, las cosas que uno puede encontrar muchísimos colores. Y él dice 2 dígitos, y eso lo puede dar la Atlas, lo puede dar, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que va a ser un elemento interesante. Yo creo que va a llegar a primera vuelta, porque además si no tiene alguien que empuje a los candidatos del Partido Nacional Libertario dentro de ese pacto con socialcristianos y republicanos, el problema es que corre el riesgo de quedar con ningún candidato al Congreso. Sí. Sí, ahora voy a ir a preguntas cortas, pero Fernando, tú querías decir algo, pero ojalá no nos centráramos en cuán democrático es un partido o no, sino más bien mi pregunta quería hacerte es... Está bien, no lo hagamos, no lo hagamos. Si Janet Jara Ya. ganara, ¿Sí? ¿cuán competitiva es con Evelyn Matei versus que hoy día la encuesta dice que lo más competitivo es Carolina Toá? ¿Cómo lo ves tú? Mira, si uno lo mira como por teoría de elección racional, que es lo que estudiamos los economistas, uno diría que en primaria lo importante es consolidar tu sector, tus ideas, tu propuesta. En primera vuelta es ganar dentro, hasta digamos que hay un eje, ¿cierto? Y está la mitad de los votantes, al medio, que no es lo mismo que el centro político que está despoblado. El mediano. Claro. Entonces, la mitad de los votantes, muy bueno el mediano. Entonces, nosotros necesitamos llegar con Janet hasta llegar justo hasta ahí. Y eso es totalmente posible. Porque vamos a ser parte, vamos a ganar la primaria de las fuerzas que conforman el espectro más amplio entre la centroizquierda y la izquierda. Por lo tanto, para nosotros llegar a ganar nuestro sector en primera vuelta es totalmente posible. El desafío que tenemos, y es que el desafío que exitosamente logró hacer Piñera y que logró hacer Bachelet también exitosamente, es cómo uno pasa y roba en el otro sector. Y yo tengo la impresión, y eso que lamentablemente, digo lamentablemente para la democracia, que las opciones de Kast y Kaiser se han ido tan hacia una digamos, pretotalitario, a un proyecto pretotalitario, porque todavía no son gobierno, bueno, al menos no lo pueden revisar. El Partido Comunista es totalitario entero con las patas en el barro, pero ya. Primera vez que escucho esto. Pues está bien, pero Que- cada uno... que- yo- que el comunismo totalitario es primera vez que escucha. Primera vez que escucho que alguien puede decir que el Partido Comunista de Chile no ha sido democrático en toda su historia. Pero Pero está bien, pero no- respetemos no voy la a- El posición. comunismo no es totalitario. no voy a... No, es Ya. primera vez que lo escucho. Pero mira, vamos a una cosa. Entonces- Eso da para otro programa porque ahora vamos a Pero- entrar a que... pero esta para carta los que se libros de pone- historia. Y para los Está libros de bien, historia está que le vamos a pasar A la acá al pregunta economista que tú me también. hacías, porque la no tengo. pregunta que tú me hacías antes de la quiero ver qué va a introducción. hacer Janet Jara en ese escenario. Claro, para la pregunta que tú me hacías, lo que yo veo es que Matei está acercándose más hacia tratar de robustecerse en esa derecha y abandonando su centro derecha. Entonces a mí me parece que una candidata que en mi opinión se está desdibujando de sus ideas más tradicionales por capturar un sector que está creciendo y que yo creo que le preocupa mucho, deja mucho espacio para que después nosotros podamos competir activamente en ese sector. Oye, esto que dijo Fernando es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Está dejando Evelyn Matei, al correrse más a la derecha supuestamente, un espacio al medio para quien lo pueda tomar del mundo oficialista? No lo veo así para nada. Evidentemente no hay una primaria, y por tanto esto se podría haber dado de manera quizás más nítida en cuanto al posicionamiento en la primaria. Pero claro que hay una competencia en términos de el posicionamiento para la primera vuelta, y eso es una realidad. Y también es una realidad, que algo también decía Fernando, que uno se posiciona en base también a su proyecto político. Yo no veo que Evelyn Matei se esté posicionando a la derecha, ni nada por el estilo. Yo creo que está básicamente siguiendo un poco cuáles son sus líneas centrales de Muy programa. cortito, lo que Cortito. acabo de decir. ¿Qué cosa? Tengo un segundo. Es militante de la UDI después de todo. Sí, ¿Evelyn Matei? Sí. De derecha. ¿Está en el lugar correcto o se está yendo más allá? ¿Por Ya, qué? me iba a meter en la conclusión de los comunistas, pero no. No. En todo caso, el Partido Comunista de Chile, por cierto, dato histórico, siempre ha sido el más institucional de los partidos de izquierda, por cierto.
Pero ya, vamos a ver el Matei. Es que tenemos Eso nada. significa que sea Me están diciendo- democrático. para, me están- No, oye, es que les pido o sea, un favor. mira, en la- Después- apoyar a oye, Cuba. perdón, Ya, pero- cada pero uno ese es otro programa, cada ese uno es tiene otro un programa. minuto, cada uno Pero- tiene un no se minuto al puede. final. No, 2 Así minutos, que ahora sí. es que me están Ya, cortando, así que vamos rápido. De Evelyn Matei, yo sigo pensando que Evelyn Matei es la más competitiva de la derecha. Creo que Kass y Kaiser todavía le falta mucho. Hay un dato interesante de Kaiser, que está en la CEP, que es que lo conoce solo el 49% de la gente. Yo no sé qué va a pasar cuando lo conozcan más personas. Esa es una de las incertezas que hay en esta elección. Ese punto. ¿Piensa lo mismo con respecto a Kaiser? El problema es ¿Que que podría haber una novedad? lo conoce mucha gente ya de su sector. La pregunta es, en el resto del país, ¿quién lo conoce? Yo creo que Kaiser no va a aumentar su popularidad, va a aumentar, a medida que aumente el conocimiento, va a aumentar paralelamente positivo y va a aumentar paralelamente negativo. Ok. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Quedaron muchas preguntas por resolver, pero todavía estamos recién partiendo con las primarias y con todo el escenario de la derecha. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque de Con Diálogos Distintos. Estamos de vuelta a nuestro último bloque Con Diálogos Distintos, hablando sobre las proyecciones en este mundo electoral político actual, parlamentarias y presidenciales de cara a noviembre de este año. Nos acompaña Fernando Carmona, jefe programático de la candidata Janet Jara, Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FAR UDD, Carlos Correa, director ejecutivo de la consultora Qualis, y Constanza Uve, abogada y ex convencional UDE. Ha sido un gran debate, pero ahora tenemos este minuto final para que cada uno nos deje un mensaje. Así que partamos contigo, Carlos. Yo creo que hay que poner atención al tema de cómo va a pasar la elección que viene. Primero, la primaria de la centroizquierda, cuánta gente va a votar y quiénes van a ir a votar. Yo creo que la tesis que Toá es la más competitiva no es así. Los tres tienen el mismo nivel de competitividad frente a la derecha, que es baja. Así que cualquiera de los tres pierde. En el caso de hasta ahora, siempre la elección hay incerteza, pero esa tesis de que Toá es más competitiva no es verdad. Mirando números. La otra cosa es la primaria de la derecha. Como no hay primaria y probablemente van a llegar los tres, van a hacer el esfuerzo por llegar y por agarrarse el sector y ser el que gana el ticket a segunda vuelta, la polarización y la discusión que se hará a la derecha va a ser muy complicada y van a buscar diferenciarse y además se va a producir una especie de inflación de seguridad. ¿Quién propone la medida más dura? Y eso es un asunto que debemos mirar para ver hasta dónde llega. Yo la única cosa que le puedo decir a la gente que nos ve es que en políticas públicas no hay atajos. Todos los atajos, todas las soluciones cortas, lo que dice Harari, suelen ser malas. Los verdaderos problemas se solucionan con políticas públicas a largo plazo, estable, con respeto al Estado de Derecho, con diálogo y similares. Muchas gracias, Carlos. Miguel Ángel. Fíjate que el mensaje para la gente que nos acompaña es uno muy claro. Van a llegar las primarias y la verdad de las cosas es que todas las elecciones se explican más que de alguna manera se entienden, ¿no es cierto? Y aquí hay dos elementos clave. Primero, la movilización. ¿Y cuál es la naturaleza? En eso comparto con Carlos. ¿Por qué? Hoy en día sabemos que hay un 30% de gente que podría estar dispuesta a ir a votar. ¿Con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con el 2017, con el 2013, pero el problema es que esta elección es distinta, porque es una elección voluntaria en primarias con un voto obligatorio. Entonces, ese nivel de movilización no te va a decir mucho. Lo que sí nos puede saber es qué campaña dentro del oficialismo es capaz de movilizar mejor, de alguna manera, la distancia con la derecha. Porque van a ser esos probablemente los candidatos que van a llegar y van a sacar mejores votos. ¿Pero qué significa eso? Que puedes no elegir el mejor candidato en primarias para competir en primera vuelta. Y eso es algo que por primera vez, por esta combinación primaria voluntaria, presidencial obligatoria, se puede dar y va a ser algo que nos va a dar para analizar mucho durante un par de años. Muchas gracias, Fernando. Mira, yo, para analizar lo que viene como en el escenario político, en realidad, me da la impresión que es un gran triunfo de la izquierda y centroizquierda tener primaria. Cuando uno mira el desafío que fue con Alejandro Guiller el año 2015, no sé, no haber tenido primaria, que el Frente Amplio haya tenido primaria en esa época y que la derecha hubiera tenido primaria, fue un gran impulso para las candidaturas.
Yo tengo la impresión que efectivamente, como coincidiendo con Carlos, hoy día las candidaturas pueden ser menos competitivas, pero creo que vamos a salir de estas primarias muy fortalecidos. Ya sea porque vamos a tener franja, porque vamos a tener la posibilidad de ir a todas las casas de Chile a contar con nuestro programa y porque además vamos a poder instalar un relato muy consistente de por qué este país puede seguir haciendo cambios sociales que sean relevantes para las familias y principalmente para las familias trabajadoras. Entonces, yo creo que la gran noticia de este momento es que tenemos primarias y eso debería ser un impulso muy fuerte para el sector. Y me imagino que, al contrario censo, para el otro sector va a ser un momento más difícil. Muchas gracias. Connie. Sí, si bien va a ser un momento más difícil, es importante, nos jugamos mucho en noviembre y en diciembre. Nos jugamos mucho porque en realidad tenemos un país que tiene un déficit muy alto, muy grande, y que por lo tanto el presidente que venga va a tener que ponerse el país al hombro y se requiere ahí en ese sentido personas que tengan experiencia y que tengan la trayectoria como para poder hacer eso, para poder ponerse el país al hombro. O sea, tiempo para gustitos ya no hay. Y eso también está relacionado con la parlamentaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que hacer un mayor análisis en este minuto, 20 segundos que me quedan, yo quizás el llamado a quienes nos están escuchando a esta hora para que se informen. El voto finalmente es un depósito de confianza y no hay voto libre si no hay voto informado, y es muy importante en ese sentido a quien se le entrega el voto en noviembre y a quien se le entrega el voto después en diciembre. Yo quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por esta participación respetuosa desde la legítima diferencia. Logramos causar el programa, ¿no? Y decirle a cada uno de ustedes también, quienes nos escuchan, nos ven por Radio Agricultura, que también estamos en YouTube y nos pueden seguir en nuestras redes, con diálogos distintos, en Spotify, Apple Podcast. Y como siempre, los espero el próximo domingo con un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto. Muchas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes.